Ok, sean bienvenidos a otro video con Yusuf de Dark Poet. Otro video informativo más que todo sobre algunos conceptos básicos dentro del juego. Recuerden que si les está gustando las guías y quieren guías más avanzadas, sobre todo con respecto a estadísticas, comparaciones y guías más desarrolladas y un poco más técnicas, pues no olviden utilizar mi código referencial. Ok, el día de hoy hablaremos justamente sobre los teras. Actualmente se lleva a cabo una batalla olímpica, una competitividad entre jugadores para saber quién es el mejor. Durante estos periodos se suelen vender bastantes teras, bastantes armaduras en mejora, porque todos quieren tener una posición honorable, todos quieren estar en competitividad y todos quieren ganarse buenos puestos. Dentro de esta categoría, personalmente, yo también me encuentro en la que constantemente deseo mejorar mis armas. Así que esto nos lleva al tema de hoy, que son los Tera. ¿Qué son los Tera? Para dejar en claro en primer lugar, a veces se suele confundir mucho el juego, que es un juego pay to win. ¿Por qué? Porque dentro del juego, una de las formas más fáciles de conseguir teras es a través de los bitcoins o de las ruletas en la tienda V. Entonces, las personas piensan que este mecanismo es básicamente para aquellas personas que pueden tener acceso a una tarjeta y comprar varias de ellas. Pero están muy equivocados, porque recuerden que el Tera es un material de protección, pero no es un material que aumente las posibilidades o las probabilidades de mejorar o de encantar tu arma. Y ahí es donde cabe su gran importancia. Para jugadores tanto de medianos a largo plazo, el Tera viene a ser una de las partes muy esenciales tanto para crecimiento personal como también una manera de economizar. Los Teras pueden encontrarse de dos maneras, tanto intercambiables, que estos pueden comercializarle, como no intercambiables, que los vamos a poder adquirir a través del juego. Y hoy veremos cómo. ¿Ok? Recuerden que a partir de que nosotros tengamos una armadura en nivel 3 o más 3 o con 3 estrellas, las probabilidades de mejora empiezan a disminuir y el riesgo de destrucción aumenta progresivamente. O sea que a medida que vamos mejorando nuestras armas, también el riesgo de perderlas puede ser fatal. Y acá es donde justamente nace la importancia del Tera. Suele utilizarse mucho en jugadores intermedios y avanzados y en el principio del juego se suelen acumular. ¿Ok? Recuerden que el encantamiento con Tera es simple. ¿Ok? Si el objeto al momento de encantarlo falla, el arma no se destruye. Por ejemplo, me voy a explicar mejor yo mismo dirigiéndome al lugar de mejora. ¿Ok? En este caso, voy a dirigirme a lo que es la herrería. Voy a desprenderme de mi arma. Voy a la sección de mejoras. Y actualmente tengo un arma, una lanza más 8. ¿Ok? Me dice que para poder mejorarla, las probabilidades de éxito es únicamente del 6%. Podemos impulsar aquí, por ejemplo, con algunos potenciadores, pero aquí a lo importante, a lo que vamos, y que también vamos a colocarlo en la pantalla, que es el Tera. ¿Ok? En esta sección donde entra el Tera, de protección, su trabajo es el siguiente. Al momento de nosotros mejorar, si mi arma falla, el Tera se consume y mi arma permanece intacta. O sea, que prácticamente el Tera es aquello que reemplaza el arma
al momento de encantar. Pero acá ocurre lo interesante y acá ocurre lo bueno. ¿Qué pasa si el arma obtiene éxito de mejora? Pues el Tera no se consume y se mantiene tal cual, y puede utilizarse en próximas mejoras. Este básicamente es la dinámica al utilizar Tera. Vamos a experimentarlo después y también voy a mostrarles la manera en cómo yo voy a conseguir un Tera y lo vamos a hacer juntos. ¿Ok? Ahora voy a entrar a la tercera parte, que es cómo conseguir Teras. Una de las partes muy importantes dentro de Queenfall son los jefes mundiales. Actualmente los jefes mundiales ya se establecen en un solo horario en los 3 canales, al menos de Norteamérica. Antes de esto, sí, había en diferentes horarios, pero ahora es cada 24 horas y se puede disfrutar de mejor manera en los horarios ya establecidos. Si nosotros nos dirigimos con la tecla Tab al estado de jefe, nos dice tanto el tiempo restante para que los jefes mundiales aparezcan o desciendan dentro del mundo de Queenfall, y también nos da la ubicación de cada uno de estos jefes. Por ejemplo, si yo presiono sobre el sello titánico, me va a dirigir exactamente a su ubicación. Lo único que yo haría es aproximarme y con control clic derecho me daría la ubicación para yo poder dirigirme allá. Los jefes mundiales se suelen hacer cada 24 horas ya establecidos en un horario y tienen una pequeña probabilidad de ofrecerte o de que tú puedas ganar un Tera. Este Tera es una de las formas que la mayoría de jugadores puede llegar a conseguir, ya que los jefes mundiales son muy populares. La segunda forma de conseguirlos es a través de los cofres de arena. Estas dos formas son básicamente las dinámicas que constantemente todo jugador hace dentro del juego, ya sea arenas o jefes mundiales. Entonces son las maneras más fáciles de conseguir. Creo que actualmente no tengo un cofre aquí, así que voy a dirigirme a un lugar que sí tengo un cofre para que podamos leer la descripción. Okay. Sé que dentro de los cofres de arena la probabilidad es muy escasa, pero sin embargo hay resultados de jugadores que sí han conseguido teras. Y aquí va lo interesante. No necesariamente tiene que ver mucho con el ataque o el daño que le realizaste al jefe mundial. Es básicamente un juego de probabilidades. Así que siempre vale la pena intentar ir a los jefes, pues también obtienes un montón de recompensas y que es lo más importante aquí, los puntos de acción. Por ejemplo, ya llegando a nuestro depósito, podemos ver los cofres de arena. Acá sí debo tener un par. Ok, sí, exactamente. Tenemos 2 cofres en la arena, al momento ya sea de ganar o de perder. Si perdemos, obtenemos únicamente uno de cada uno, pero si ganamos, obtenemos 3 de cada uno. Entre estas recompensas está el cofre de caja de material y la caja de equipo. Y aquí es lo que nos interesa, al menos por ahora, que es la caja de material. Ya sean objetos o materiales, talismanes para mejorar nuestras armaduras, o lo que es muy vital para nosotros, el Tera. Es esencial siempre considerar estos aspectos. ¿Okay? La tercera forma de conseguir de manera paulatina, o sea, con el tiempo y jugando, es a través de los puntos y de la tienda PvP y PvE. Si yo presiono la letra C, se abre las características de mi personaje.
Dentro de las estadísticas PvP y PvE, antes de las estadísticas generales, tengo una estrella en color morado y una estrella en color azul. ¿Ok? La estrella en color morado me designa a los puntos PvP. Si yo le doy clic, abre automáticamente la tienda PvP. ¿Ok? Esto se consigue a través de arenas. Pueden ser también que hayas cazado a algún jugador en el mundo abierto, ganas cierta cantidad de puntos. Entonces, hay muchas maneras de nosotros generar, más que todo el player contra player, y nosotros poder reclamar con 200.000 puntos. A mí todavía me falta mucho para poder canjear uno, pero acá lo considero. Tengo otras opciones aquí, pero acá lo que es importante y en lo que debo ahorrar, a mi parecer y a mi consideración y a mí lo que me ha resultado en el juego, es siempre ahorrar para una protección entera. El mismo caso ocurre con los puntos PvE. Yo me dirijo hacia la estrella azul, hago clic sobre ello y ya aquí estoy muy cerca de conseguir otro Tera. ¿Ok? Ya me faltan solo 130.000 puntos más para conseguir un Tera y poder canjear este por 2 millones. Últimamente los puntos PvE están siendo muy cotizados y es, a mi parecer, una de las mejores formas de conseguir Teras y más rápidas que los puntos PvP. A pesar de que yo tengo un bono, una bonificación de ganancia extra en puntos PvP. Pero bueno, no me desvío del caso. Este sería básicamente a través de nuestros puntos y la jugabilidad con el tiempo. La cuarta forma de nosotros conseguir Tera es, por ejemplo, a través de los logros del juego. Esto también está muy arraigado al punto anterior, que es paulatinamente. Si yo presiono la letra Tab y me dirijo a la zona de logros, veo que el juego me presenta diferentes recompensas por alcanzar ciertas metas. Dentro de muchas de estas recompensas, por ejemplo, tenemos el tiempo de conexión. Una vez alcanzado las 1500 horas, pues mis recompensas van a ser tanto una punción artesanal, que es muy buena, de nivel 4, piezas de reparación, pero aquí, el Tera y encima 2. Acá, por favor, cabe resaltar que estos Teras son no intercambiables, así que tener mucho cuidado. También veo que tengo un tercer premio al llegar a las 2500 horas. Ok. Si sigo bajando, veo que también tengo teras por entrar a mazmorras, por entrar a arenas. También tengo ganancia de teras por cofres de tesoro y finalmente por salas de tesoro. Aquí en los logros es una gran cantidad de teras que podemos llegar a conseguir. ¿Ok? Ahí llevamos 4, 6, 8, 10, 13, 14. En total, en las recompensas por logros, podemos llegar a tener 14 teras. ¿Ok? Muchos, bastante, suficiente para llevar un arma a un buen grado, más 10 quizá. Incluso podríamos probar más 11. Recuerden que no aumenta la tasa de efectividad, únicamente sirve como protección, así que es un juego de probabilidades. Otra de las maneras, por ejemplo, de nosotros obtener teras es a través de las ruletas. Las ruletas aquí son muy importantes, ya que no solamente nos pueden ofrecer teras, pueden ofrecerme un montón de premios, desde skins para los personajes o criaturas, o mejor dicho, mascotas, hasta los famosos Tera. En este caso, dentro del juego nosotros tenemos dos tipos de ruletas. Una ruleta que el mismo juego nos permite comprarlo con las mismas monedas del juego. Igualmente presiono la letra Tab y me dirijo hacia Rueda de la Fortuna.
Aquí tenemos 50 millones de precio por cada lanzamiento. Una vez llegados a los 20 lanzamientos, nuestra recompensa final será 1 Tera asegurado. Dentro de todas las recompensas que hay en esta rueda de la fortuna, también podemos encontrar trajes y skins para nuestros personajes. Incluso también tenemos una pequeña probabilidad de obtener 1 Tera. Y esto es muy bueno, muy interesante, porque la siguiente forma de conseguir sí es un poco más elevada en costo, que es la rueda por Bitcoins. Aunque ofrece una gran variedad a diferencia de la rueda que nos ofrece el juego por plata, esta rueda de la tienda V nos da también teras asegurados cada cierta cantidad de lanzamientos. Por ejemplo, a medida que el juego avanza, también van aumentando las recompensas y nuevas ruletas. Hasta el momento de hoy tenemos 3 ruletas de las cuales podemos hacer uso. Las 3 ruletas tienen teras aseguradas cada cierta cantidad de lanzamientos. En este caso, yo precisaría en que la primera rueda para mí me ha funcionado mucho mejor a medida de recoger mejores recompensas. A medida que haya más recompensas, pues baja mucho la probabilidad de obtener buenas cosas. Siempre tenemos la probabilidad o la posibilidad, mejor dicho, la probabilidad de obtener teras en cada lanzamiento. Y aparte, el tera que obtenemos de manera segura al obtener 20 lanzamientos. Si me dirijo a la siguiente rueda, veo que cada 20 lanzamientos tengo 1 Tera asegurado. Yo, por ejemplo, ya conseguí mi primer Tera asegurado a través de 20 lanzamientos en la ruleta. Igualmente, en la última ruleta ocurre lo mismo. Cada 20 lanzamientos nosotros tenemos 1 Tera asegurado y además una probabilidad extra de también conseguir con chances en la misma ruleta. ¿Okay? Acá cabe resaltar algo muy importante, y acá es lo que muchas personas confunden con el pay to win. Hay otra manera de comprar, y es una manera más directa. Si nosotros nos dirigimos a la parte de uso único, vemos que también podemos adquirir los teras de manera directa, con un precio de 1500 bitcoins. Pero aquí cabe resaltar una pequeña advertencia, que únicamente se puede comprar una sola vez por semana. Esto limita algún tipo de descontrol al momento de comprar y algún tipo de desbalance. ¿Ok? Sin embargo, igual, aunque ya lo he repetido muchas veces durante el video, voy a resaltar que el Tera no tiene una capacidad de potenciador al momento de mejorar. Únicamente sirve como protección, como resguardo para que tu arma no se destruya. No tiene nada que ver en aumentar las posibilidades o potenciar las posibilidades de mejora. Esta última compra nos lleva al siguiente punto, que es el mercado. Otra de las formas de conseguir los Tera es en el intercambio entre jugadores en el mercado. Actualmente, un Tera me parece que está oscilando entre los 400 millones a 500 millones. Sí, exactamente. El más barato podemos encontrarlo entre 445 millones. Y este es un punto muy importante, porque un jugador en un inicio, que hace muchos jefes mundiales, que va a las arenas y ha tenido suerte de entrar en la economía, puede ser en adquirir o vender estos teras. También a medida que va avanzando, va a haber la necesidad de adquirirlos. Pero siempre hay que jugar a través de una previsualización en el mercado. ¿Ok? Y finalmente, otra de las formas que también nos lleva a conseguir teras de manera paulatina
es a través del intercambio, y yo prefiero esta forma, a mí me encanta y he canjeado varios de esta forma, es la moneda de acción. Anteriormente hablamos un poco de la tienda PvP, de la tienda PvE, de ir a las arenas, de los jefes mundiales. En cada arena nosotros ganamos monedas de acción. Cada vez que el jefe mundial es derrotado, ganamos monedas de acción. Se suelen conseguir en gran medida y no está tan alejado de nuestra adquisición o de poder adquirirlo, mejor dicho, con solo 30.000 puntos de monedas de acción. Hoy vamos a ver si tenemos suerte de conseguir unos cuantos puntos al momento de abrir la ruleta. Esto sería básicamente las formas de conseguir la protección Tera. Y el día de hoy, junto con ustedes, voy a intentar conseguir más de uno únicamente con la rueda de la fortuna, ya para finalizar el video. Voy a hacer un pequeño retiro del banco y vamos a girar esas ruletas para ver también qué premios nos puede tocar. Vamos a retirar unos 800 millones. Ok, con esto ya debería ser suficiente. Presiono la letra Tab, me dirijo a la rueda de la fortuna y vamos por ese Tera asegurado que nos hace mucha falta. Ok, recuerden que este tipo de material son utilizados para que nosotros podamos crear en un futuro armas legendarias. Ya en su momento subiré también una guía sobre ello. Bueno, al menos una skin espero. Bueno, el límite diario para abrir las ruedas de la fortuna son 4. Así que nos hemos quedado con las ganas y seguiremos experimentando en un futuro. Espero que les haya servido el video, espero que les haya servido este video informativo sobre las protecciones Tera. Muchas gracias por estar conmigo en este video y cualquier consulta que tengan voy a estar subiendo guías en mi canal de YouTube y también estaré haciendo en vivos en la plataforma Twitch. Muchas gracias, el poeta oscuro se despide.